gran persona, un ser humano maravilloso, activista, que decidió poner su historia en este libro, en estas páginas, y que busca a través de esta historia lograr tocar esas vidas, esos corazones, esa inspiración y esos pensamientos, como en muchas ocasiones lo ha dicho, mientras se despierta con esas ganas y ese ánimo de cambiar o de tocar esas percepciones. Este libro representa un gran esfuerzo, sobre todo de ella, porque el revivir, el tocar la historia, el tiempo, las emociones, no es algo fácil, es algo que debe de trabajarse a lo largo de la vida. Me voy a presentar rapidísimo para que sepan con quién están hablando. Soy Carlos Acer, soy licenciado en Derecho, maestrante en Derecho Constitucional y Amparo, y he hecho alguna labor a lo largo de mi vida de tratar de ayudar a activistas a hacer activismo por medio de situaciones o estrategias legales y de comunicación. Y es en ese camino que yo logré coincidir con Kenia hace un par de años, y hoy tengo la fortuna de estar aquí presentando junto con ella este libro. Quiero plantear una dinámica que va más allá del libro, porque la intención es que ustedes puedan acercarse, comprar este libro, leerlo, sentirlo, abrazarlo, llorar, identificarse y obtener todo lo que les pueda dar. Entonces, quiero hacer una dinámica en la que haga primero yo una serie de preguntas y después vamos a dar un tiempo de 15 minutos para que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran. Evidentemente no nos va a dar tiempo a todos porque son demasiados y seguramente todos querrán preguntarle o hacer algún tipo de comentario, pero acabando esto, en el Summers de aquí adentro vamos a y ella va a estar libros y aquí ustedes van a poder adquirir su libro. Bueno, primero que nada, creo que este libro y su historia, que seguramente la mayoría de ustedes conocen parte de su historia, creo que yo analizando, intentando analizar ese voy a llamarle fenómeno social, emocional. Yo le decía que ya nunca había visto que alguien conectara de una forma tan profunda emocionalmente con tantas personas, que lograra generar tanta identidad, un vínculo tan profundo, que aún sin conocerte puedes pensar que está cambiando tu vida, su historia, su lucha, su fuerza, lo que representa en su totalidad. Y en ese afán de tratar de entender por qué o cómo ocurría, yo decía, en una de mis conclusiones, yo decía, uno es que hay que tener mucho valor y mucha fuerza para resistir, para aguantar, a pesar de tanto dolor y tantos sucesos, mantenerse de pie. Pero también tratando de entender, yo decía, es que Kenia nació libre y ha sido libre toda su vida. Y creo que representa, y una de las causas más profundas y más arraigadas es esa libertad, es esa lucha de la libertad. Cómo a pesar de estar privada de su libertad en su cuerpo durante 10 años, 8 meses en una prisión, en el famoso cuarto 10, también decidió ser libre ahí. Decidió ser libre a los 9 años cuando salió de su casa, decidió ser libre para buscar esa identidad de género con la que se sentía satisfecha, decidió ser libre estando presa, abrazando a las personas, cuidando y dedicándoles tiempo y amor a estas personas del famoso cuarto 10 que padecían VIH y que morían en sus brazos. Decidió ser libre al defender a Paola y decidió ser libre en ejercer su activismo. Y entonces yo pensaba y decía, es que es uno de los seres humanos más libres que yo conozco. Y quiero preguntarte, ¿para ti qué es la libertad? ¿Cómo vives esa libertad? ¿Cómo es que te encarnas de una forma tan profunda esa libertad y la conviertes en lucha? Bueno, antes que nada, muchas gracias por haber venido. Estoy muy emocionada. Y
creo que esa libertad siempre la he encontrado en mi corazón. O sea, yo me he encontrado en muchas cárceles, no nomás en la cárcel físicamente que tuve en Santa Marta, sino en muchas cárceles, ¿no? Desde que me acuerdo, pues yo recuerdo que siempre tuve esa atracción física, ¿no? Erótica, se puede tener por un género. Y en este caso, pues yo tenía esta orientación hacia los hombres, pero no, a esa edad yo no lo comprendía, no lo entendía, ¿no? Entonces, pero sí entendía que eso estaba mal. Eso sí me quedaba muy claro cuando yo era muy niño. Sin embargo, fui creciendo los primeros años de mi vida de esta forma, y al ver a esta mujer trans que me ayudó a hacer mi transición por primera vez, cuando la vi me identifiqué, dije, esa sí soy yo. Y cuando al otro día me hicieron mi transición para poderme parar en un punto de trabajo sexual, cuando me vi por primera vez en ese espejo me sentí libre. Y dije, esa sí soy yo, ¿no? Y me veía al espejo, me tocaba mi cabello, me tocaba el maquillaje. Entonces, para mí la libertad ha significado, en primer lugar, una forma de amarme, ¿no? Una forma de decir, no estás sola, porque siempre he tenido que tener esa estrategia de no esperar un te quiero y un te amo de alguien, sino más bien de mí mismo. Y al momento de encontrar este proceso, pues me di cuenta que la libertad y los limitantes únicamente me los ponía yo. Entonces también la información me ayudó mucho, ¿no? Porque cuando vi a esa mujer trans, pues obvio me reconstruí, dije, sí es posible hacer esta transición, ¿no? Y inmediatamente en ese momento de libertad para mí fue decir, quiero hacerlo, ¿no? Pero creo que eso ha sido también nato, ¿no? Como que el ser libre, el ser quien quiero ser, el expresarme como quiero expresarme, ¿no? También eso ha sido como muy característico de mi parte, pero he entendido que a través de lo largo de la vida y de la experiencia, que también yo me fui poniendo mis propios limitantes, ¿no? Mis propios obstáculos también, independientemente que la sociedad, el sistema, ¿no? Y todo lo que tuve que vivir, pues también yo me conmiseraba, yo también decía, pobrecita de mí, porque nadie me quiere, tengo que vivir en la calle, ¿no? Y cuando comprendí eso, pude entender muchas cosas, ¿no? Y eso lo comprendí estando en la cárcel, cuidando a enfermos de VIH, fue cuando dejé las drogas, ¿no? Y pude entender también ese autocuidado, porque también la libertad significa el autocuidado, ¿no? Porque te conviertes también tu cuerpo, ¿no? Se convierte en una cárcel cuando consumes sustancias. Entonces creo que la libertad la fui entendiendo de mil formas y no únicamente esa libertad que necesitaba físicamente cuando estuve privada de mi libertad. Muchas gracias. Justamente ahorita que hablas de cómo hubo un proceso en el que hay cuestionamientos, seguramente todos en la vida lo pasamos de por qué a mí, por qué yo, por qué esta situación, por qué este punto, este dolor. Para poder superar ese dolor en ese camino, para poder llegar a ser libre, es necesario el perdón. ¿Qué es necesario para poder decir cómo puedo llegar aquí? ¿Cómo puedo vivir pensando en que a alguien se le antojó robarme 10 años de mi vida en una prisión? ¿Cómo puedo, qué tengo que hacer para llegar al punto en el que Kenia es, a pesar de toda esa dificultad? Y por eso te pregunto, ¿es necesario el perdón? ¿Existe el perdón? ¿Se aprende a vivir? ¿O qué es lo que tú has visto? Bueno, creo que el perdón sí jugó un papel muy importante en mi vida, ¿no? El ser humano tiende a resentirse, a enojarse, a frustrarse desde que tenemos uso de razón. Que porque no me trajeron el balón que yo quería, que porque mi papá nunca estuvo, que mi mamá nunca fue un 10 de mayo a la escuela, ¿no? Y entonces todas estas emociones se van cargando y se van acumulando, ¿no? Y entonces con los años pues yo me fui resintiendo, me fui enojando, me fui frustrando y también me fui conmiserando, ¿no? Me fui dañando. Y cuando llego a la cárcel y empiezo a cuidar a estos enfermos, como saben mi historia, pues es cuando yo dejo las drogas, ¿no? Cuando yo empiezo a servir a otro ser humano, es cuando decido dejar las drogas, que fue muy difícil, pero logro hacerlo.
Y después de ese suceso, logro entrar a un curso en la cárcel. En la cárcel, para entrar a un curso cuesta. Y la verdad es que cuando dicen, hay un curso de conociendo la violencia, ponen 10 lugares. Pero esos 10 lugares llegan con la gente que tiene mucho dinero, ¿no? Porque ya ellos, como quieren su salida, pues buscan beneficios, ¿no? Y entonces compran los pases. Aunque no asistan a la capacitación, los compran. Y entonces nunca hay lugares para la gente pobre, sin visita, ¿no? Entonces nunca tenemos oportunidad de capacitarnos o tener un beneficio para una secuencia. Entonces conocí a un chico de trabajo social y este chico me regaló un pase para entrar a una capacitación y me acuerdo que era esta capacitación conociendo mi violencia. Cuando llegamos con la terapeuta, pues era cada 8 días, ¿no? Y era como pues conocer las violencias, los niveles, las consecuencias, ¿no? Y pues todo estaba muy bien. Y al finalizar el curso dijo que íbamos a tener una práctica como para finalizar. Y ya pues preguntamos qué era y dijo, pues hay que perdonar a alguien en su vida que los haya violado. Ahí sí me quedé como en shock. Dije, ¿cómo voy a perdonar a mi mamá? ¿No? ¿Cómo voy a perdonar a los que me violaron en el trabajo sexual? ¿Cómo voy a perdonar al sistema que me metió 10 años a la cárcel? ¿Cómo voy a perdonar a mi familia que me abandonó a los 9 años? ¿No? O sea, ¿cómo? Si ni siquiera los tengo enfrente. Y entonces me acerqué con la terapeuta y le dije, es que ni siquiera sé dónde vive, no me visitan. Y me dijo que es que no necesitas que esté enfrente de ti. Con que tú lo hagas en tu corazón es más que suficiente. Regresé a mi estancia y pues la primera persona que yo siempre consideré que odiaba era mi madre. Y él por el abandono. Y entonces yo dije, ¿cómo voy a perdonar a mi mamá? ¿No? Y empecé con este proceso porque empieza una lucha personal. Es increíble ver cómo el poder perdonar a alguien te genera una lucha personal. Y empecé a pelear conmigo y era, no la voy a perdonar, pero sí la tengo que perdonar, pero esto, pero si la perdono, y si nunca se entera que la perdono. O sea, eran como muchas preguntas, ¿no? Y después de muchos meses de pelea conmigo misma, decidí un día levantarme y decir, voy a perdonar a mi mamá. Pero lo sentí ya muy profundo de mí, ¿no? Me levanté, la perdoné, me acuerdo que me metí a bañar y en el baño decidí perdonar a mi papá. Y así durante el día empecé como con este proceso, pero sentía yo que me estaba liberando. Al finalizar, fue un proceso como de 3 meses que ya empecé a perdonar y perdoné y perdoné y perdoné. Y de repente pues venían estos procesos de decir, pero ¿por qué le voy a perdonar, no? Yo otra vez volver a vivir el proceso y volverla a perdonar, hasta que por fin logré perdonar a todos, ¿no? Me acuerdo que me sentía como flotando. Llegué con la terapeuta bien emocionada, ¿no? Y le dije, ya, por fin logré perdonar a toda mi familia, por fin logré perdonar a todos mis agresores, a la policía, a los que me extorsionaron, a los que me metieron pues dentro del trabajo sexual, al mundo de las sustancias. Ya me liberé. Y se me queda viendo la terapeuta, ¿no? Así como, pues muy bien, qué padre, ¿no? Pero ahora viene lo más difícil. ¿Cómo? Sí, ahora viene algo más difícil. Pero ¿qué va a ser más difícil que perdonar? Tengo 8 meses peleando conmigo misma. ¿Y qué es más difícil? Y me dijo, pedir perdón. Le dije, pero ¿cómo? Si aquí la inocente, la blanca palomita fui yo, la víctima, decimos, la víctima fui yo, ¿no? Y me dice, tienes que pensar bien a quién has dañado. Y entonces me fui con esa tarea, yo me identificaba a quién había dañado. Y ya con el tiempo dije, pues primero, tengo que pedirme perdón a mí misma. Posteriormente pedirle perdón a mi familia porque a lo mejor no era el macho que esperaban en la casa. Pedirle perdón a una sociedad porque a lo mejor se sentían violentadas con mi transición. Y cuando terminé, por fin entendí que era la felicidad. Y la felicidad no es que tengas el mejor trabajo, la mejor ropa, el mejor teléfono, los mejores estudios. Puede ayudar, pero no es la felicidad. La felicidad es que sepas que hiciste lo correcto y que llegues a tu casa y te sientas en paz contigo mismo. Y eso lo experimento a partir de ese día, todos los días. Me levanto con la convicción de ayudar a la gente.
Y cuando ayudo, sin mirar a quién, me voy con una satisfacción y una felicidad todos los días a la cama. Oye, hablando de eso, ¿cuál quieres que sea el legado de Kenia después?